Ed Rod Taylor es hijo de una influyente familia noble. Es temido por su conducta violenta y su actitud de matón dentro de la academia, donde actúa como si fuera el dueño del lugar. Un día, recibe una carta de su familia informándole que ha sido desheredado y eliminado del registro familiar. Pierde todo, su título, su fortuna, y hasta lo expulsan de su dormitorio. Los estudiantes comienzan a murmurar sobre su caída. Aunque muchos todavía lo evitan por su mala reputación, varios creen que merece su destino por intentar hacer trampa en el examen de admisión. Ed siente que la vida ha sido injusta con él. Las personas lo juzgan sin conocer quién es realmente. No es el villano que todos creen. La realidad es aún más extraña. Ha sido transportado dentro de su videojuego favorito, el espadachín fracasado de Sylvania. En este juego, no es un héroe ni un genio, sino un antagonista menor que aparece solo al principio de la historia. Es un personaje débil, sin poder alguno, destinado a terminar como un mendigo en el final del juego. Al revisar sus estadísticas, Ed se siente desalentado. Su resistencia, fuerza y magia son ridículamente bajas. Se supone que debe ser un estudiante de magia, pero incluso un campesino del juego tiene mejores números. Entonces comprende por qué su personaje era tan insignificante. Pero Ed no está dispuesto a aceptar un destino de miseria. Decide que cambiará su futuro, por difícil que sea. La academia sigue siendo su oportunidad para comenzar de nuevo. Es una institución de élite, y cualquiera que se gradúe tiene garantizado un buen porvenir. Aunque sabe que le tocó el peor punto de partida posible, también entiende que es una parte crucial del juego. Como la matrícula del primer semestre ya está pagada, decide quedarse, esforzarse al máximo y usar su conocimiento del juego para sobrevivir. Su objetivo es graduarse y tener una vida tranquila. Sin embargo, sus bajas estadísticas lo hacen dudar. Así que se propone sobrevivir los próximos 10 días antes del inicio de clases. Para evitar las miradas y el desprecio de los demás, Ed se aleja del campus y se adentra en el bosque cercano. En su primer día, intenta cortar troncos y moverlos usando magia. Su energía se agota rápidamente, y pronto siente hambre. Recordando una historia de su abuelo, intenta preparar un estofado con corteza de árbol. El sabor es terrible y le provoca náuseas. Descubre que la madera sirve más para construir que para comer. Ed trabaja duro construyendo un refugio. Corta troncos, arma una estructura y ensambla todo. Después de horas de esfuerzo, su refugio está terminado. Sus estadísticas mejoran ligeramente y obtiene una pequeña recompensa. Esto le da esperanza. Descubre que, aunque su magia es limitada, tiene habilidad manual. Usando sus destrezas, fabrica un arpón, lo que también le da una recompensa. Lo utiliza para pescar, cocina el pescado y disfruta su primera comida decente en 2 días. Por primera vez, siente que puede sobrevivir. Mientras come, Ed escucha un ruido a sus espaldas. Al girarse, ve a la princesa Fenia, la tercera heredera del Imperio Cruel, y la persona que lo denunció por hacer trampa en el examen de ingreso. Gracias a ella, perdió todo. Ahora, Fenia se muestra molesta al verlo aún en la academia. No entiende por qué no ha sido expulsado. Cree que no tiene vergüenza y le exige que se marche. Ed se pone nervioso porque Fenia posee una habilidad especial que le permite detectar mentiras. Si lo reporta, lo echarán, y será su final. Mientras ella lo reprende, Ed ve que su pescado se quema en la fogata, lo que incrementa su frustración. Sabe que necesita calmarla. Hace lo posible por distraerla y luego simplemente se inclina y le agradece. Fenia queda sorprendida, ya que no detecta ninguna falsedad en sus palabras. Ella sabe que la familia Rod Taylor es infame por realizar experimentos inhumanos y muchos piensan que deberían ser erradicados. Pero en el caso de Ed, su situación es distinta, ya ha sido expulsado de su familia, lo que le da cierta ventaja en la academia. Si aún perteneciera a los Rod, su destino estaría sellado. Ed empieza a preguntarse por qué Fenia está sola en el bosque, sin escolta ni uniforme. Recuerda que, en la línea de tiempo del juego, es probable que estén en la fase de pruebas de colocación, donde los estudiantes deben encontrar esferas mágicas. Sabe que Fenia quiere ingresar a la clase A, la mejor del instituto. Le ofrece su ayuda, sabiendo que sin apoyo le será difícil superar la prueba. Fenia sospecha de sus intenciones, pensando que puede ser una trampa, pero Ed se mantiene sereno y le asegura que dice la verdad. Le dice que, si miente, puede reportarlo de inmediato. Este es su último intento, y necesita convencerla.
Ed le indica exactamente dónde está la esfera mágica, bajo el árbol guardián de Merilda, en el centro de la isla. Siguiendo sus indicaciones, Fenia va al lugar y encuentra la esfera, tal como él había dicho. Se siente sorprendida y confundida. Ed de hace 3 días era un tramposo. Ahora no puede entender a este nuevo Ed. Al día siguiente, finalizan las pruebas y los estudiantes se reúnen para recibir sus resultados. El profesor Glast aparece y les pide presentar las esferas que recolectaron. Algunos traen otros objetos, como huevos mágicos, pero son asignados a la clase F por no cumplir los requisitos. El profesor explica que las esferas auténticas no tienen poder mágico, lo que las hace más difíciles de identificar. 2 de estas esferas fueron encontradas por los protagonistas principales, Jix y Lortel. Luego, el profesor señala al último estudiante que halló la tercera esfera bajo el árbol guardián. Lo declara el mejor de su clase, dejando a todos sorprendidos. Sentado junto al río, Ed improvisa una caña de pescar y consigue otra recompensa. Recuerda que, en el juego, la princesa Fenia desarrolló una gran capacidad para detectar mentiras debido a su entorno lleno de aduladores. Se volvió tan buena identificando falsedades que nadie podía engañarla. Sin embargo, esta habilidad también complicó su vida. En la historia original, Fenia recibe el título de princesa del amor, no por su belleza, sino por su esfuerzo. Falla la prueba inicial, pero se supera con trabajo duro y termina ganándose el respeto de todos. Ed sabe que si le dice dónde está la esfera, puede evitar su expulsión, pero arruinaría la historia original. Si altera demasiado el rumbo, toda su ventaja basada en el conocimiento del juego se perdería. Aún así, la información que le da a Fenia, aunque parece un favor, en realidad es una trampa estratégica. Fenia quiere mantener en secreto su identidad real porque no le gusta el trato especial que conlleva. Quiere probarse a sí misma sin depender de su posición. Aunque la esfera le garantiza un buen resultado, aceptarla sin esfuerzo comprometería sus valores. Fenia está decidida a seguir un camino justo, y es así como gana el título de princesa del amor en la historia original. Como Ed no puede mentirle, recurre a juegos mentales para manejar la situación. Tal como lo anticipó, Fenia se niega a tomar la perla, quedándose sin el objeto que necesitaba para aprobar la prueba. En su lugar, otra alumna, Lucy, encuentra la perla. Fenia se enfurece y se frustra. Aunque sabe que Ed le dijo la verdad, no puede castigarlo. Aún así, sus acciones arruinaron la oportunidad que ella tenía de triunfar por méritos propios. Ed se siente aliviado y contento de haber conservado su lugar en la academia y de mantener la historia original en curso. De inmediato, Ed regresa a la academia para asistir a la ceremonia de apertura del nuevo semestre. Durante el evento, disfruta de la comida con más tranquilidad que antes. Muchos estudiantes notan el cambio en su actitud. Ed, que antes conocían como un abusador y revoltoso, ahora parece alguien completamente distinto. Ed tiene claro su propósito, su único objetivo es graduarse de la academia. Entre los grupos de alumnos, hay una chica que no puede evitar fijarse en él. Lo observa detenidamente, sorprendida por lo mucho que ha cambiado, como si fuera una persona totalmente nueva. Durante su primer día de regreso, los profesores felicitan a todos los que han regresado a la academia en una forma renovada y mejorada. Sin embargo, Ed es llamado inesperadamente a la oficina del director. Temeroso, piensa que será expulsado. Pero para su sorpresa, el director solo le sonríe y le habla con calma. Ed sospecha que la princesa podría haberlo delatado, pero se tranquiliza al notar que el director no parece saber nada de lo ocurrido. Esta experiencia lo hace ser más cuidadoso. Decide seguir fielmente la historia original y no desviarse de ella. Viviendo en el bosque, Ed mejora notablemente sus habilidades de supervivencia. Aprende a fabricar flechas de buena calidad y empieza a pensar en cómo encantarlas con hechizos. Una tarde, después de cazar algo para la cena, regresa a su tienda. En el camino, ve a una chica sentada bajo el árbol Merilda. Es la misma joven que lo había notado durante la ceremonia de apertura, Janica Feylover. Ella es una brillante hechicera espiritual de segundo año, el mismo curso que Ed. Al verlo, Janica se le acerca con entusiasmo. Se presenta alegremente y le cuenta que el árbol mágico Merilda le ha compartido historias sobre él. El árbol lo ha observado en el bosque, pero no se siente molesto por su presencia. Esto tranquiliza a Ed, dándole una sensación de paz. Ed comenta con naturalidad que incluso un lobo salvaje puede tener un corazón amable. Janica parece sorprendida por un instante, pero luego se ríe.
Ella le extiende la mano y le pregunta si quiere tocar al espíritu con el que firmó un contrato de amistad. Sin embargo, Ed no está interesado en interactuar más con ella. Educadamente rechaza la oferta, diciendo que no puede ver al espíritu en su mano, y se disculpa diciendo que solo estaba allí para recoger comida. Con eso, se marcha. La verdadera razón por la que Ed mantiene su distancia con Jannica es porque ella tiene un papel crucial en la historia original. Sabe que establecer un lazo con ella podría alterar la trama, lo cual le haría perder cualquier ventaja que tenga para desenvolverse en los eventos del juego. Mientras se aleja, Jannica llama a su espíritu amigo, un lobo salvaje llamado Milda, el guardián del bosque. Se recuesta sobre él con comodidad y comienza a hablarle. Piensa en Ed y lo encuentra fascinante, tal como el árbol Merilda le había dicho. Aunque intenta tratarlo con amabilidad, Ed solo le responde con monosílabos. Aún así, está convencida de que no será la última vez que se encuentren. A la mañana siguiente, Ed se esfuerza por no llegar tarde a la academia. Su refugio está lejos del campus, así que llegar siempre es complicado. Pero sus esfuerzos dan frutos, ya que sus estadísticas siguen mejorando. Ed se encarga de todo por su cuenta, sus tareas, lavar su ropa y administrar con cuidado sus provisiones. Está decidido a conseguir una beca. Jannica no puede evitar observarlo desde lejos, intrigada por su rutina. Cuando Ed finalmente se da cuenta, le grita y le pregunta por qué lo sigue. Le exige saber si siquiera entiende quién es él, Ed Rod Taylor, la persona más temida y problemática de la academia. A pesar de la actitud cortante de Ed, Jannica mantiene su trato cordial. Le dice que no lo juzga por la opinión de los demás, ya que realmente no lo conoce. Ed, sin embargo, se mantiene precavido. Sabe que Jannica puede parecer ingenua e inocente, pero es la jefa final del primer acto. Decide que lo más seguro es no acercarse demasiado ni involucrarse con ella más de lo necesario. Abrumado por sus dificultades, Ed se arriesga y le pide un favor a Jannica. Ella se emociona, creyendo que es algo importante. Pero cuando Ed le pide dinero, su expresión cambia de inmediato. El dinero es el punto débil de Jannica, y Ed lo sabe gracias al conocimiento del juego. Ella proviene de una familia humilde y se esfuerza mucho por mantener su beca. Sin ella, no podría continuar sus estudios. Con una mirada triste, Jannica se disculpa y se aleja, dejando a Ed con sentimientos encontrados. 3 días después, mientras caza, Ed reflexiona sobre su conversación con Jannica. Se arrepiente de haberle pedido dinero, pero sabe que no tiene opción si quiere evitar involucrarse con personajes clave y preservar la historia original. Al regresar a su tienda y levantar la lona de entrada, queda sorprendido al encontrar a otra figura importante del juego durmiendo dentro, Lucy Marcel, la prodigio y maga más poderosa. Lucy se despierta de inmediato y se queja del ruido que hace Ed, diciendo que no puede dormir bien. Cuando Ed le exige saber por qué está ahí, ella señala el área detrás de él. Con calma le dice que un espíritu quiere hablar con él y que algún día debe salvar a Jannica a toda costa. Aunque Lucy insiste en que hay un espíritu detrás de él, Ed no ve nada y se siente frustrado. Apenas logró que Jannica lo dejara en paz, y ahora debe lidiar con Lucy. Lucy, pequeña de estatura y con la habilidad de caminar por el aire, se comporta como una gata callejera, apareciendo donde se siente cómoda para dormir. Para empeorar la situación, ahora está usando el campamento y los recursos de Ed para faltar a clases y descansar. Ed se culpa por lo que está pasando y comprende que necesita actuar antes de que su presencia cause más alteraciones en la historia original. Mientras coloca trampas para cazar, Ed nota que Lucy, con total despreocupación, toma un pedazo de carne que servía como cebo y se lo come sin remordimientos. Esto lo exaspera aún más, ya que sin importar lo que diga, ella lo ignora por completo. Ed entiende que si ya ha venido varias veces a su campamento, probablemente seguirá regresando. Peor aún, como veterano del juego, sabe que no hay una estrategia efectiva para vencer a Lucy. Decidido a resolver la situación, Ed recuerda un detalle específico de las guías del juego que la mayoría de los jugadores pasa por alto. Decide jugar su última carta. Le dice a Lucy que recientemente vio a las criadas del salón Opus buscándola. En cuanto escucha esto, Lucy se congela de inmediato, perdiendo la compostura por primera vez. Rápidamente inventa una excusa, diciendo que recordó algo urgente, y desaparece en cuestión de segundos. Ed se siente aliviado y agradece en silencio su conocimiento de las guías del juego.
Recuerda que, aunque Lucy es una maga formidable sin debilidades aparentes en combate, siempre huye al oír mencionar a las criadas del dormitorio. Al parecer, tiene la costumbre de evitarlas, ya que las sirvientas que la cuidan la persiguen constantemente. Con Lucy fuera de escena, Ed experimenta una sensación de triunfo. Está seguro de que su estadía de 2 días no alterará demasiado la historia principal y agradece haber descubierto rápidamente cómo deshacerse de ella. Una vez más, ha logrado proteger la trama original, aunque no puede evitar notar que se siente cada vez más satisfecho con ello. A medida que la historia del juego avanza, finalmente aparece la primera misión importante, el entrenamiento de combate conjunto. Se trata de un ejercicio simulado de 1 contra 1, donde los estudiantes usan armas falsas para minimizar el peligro. Es también el momento en que todos los personajes principales del juego son presentados y se encuentran por primera vez. Entre ellos se encuentra el protagonista principal, el héroe del juego, Taylor, el espadachín fracasado de la Academia Sylvania. Al principio, Ed no muestra mucho interés en los combates. Ya conoce los resultados, pues los ganadores siempre son los personajes principales de primer año, incluido Taylor. Sin embargo, hay algo que le llama la atención, Janica. Ella aparece de nuevo, con el mismo entusiasmo de siempre. A pesar de los múltiples intentos de Ed por alejarse de ella, Janica sigue pegada a él como si fuera su sombra. Observando su persistencia, Ed bromea internamente sobre si ella no será parte de alguna familia de perros, al igual que Lucy parece ser de una familia felina, por su comportamiento errante y apegado. Janica, tratando de ser útil, le muestra a Ed la lista de combates. Al principio, él la ignora, desinteresado en los detalles, pero cuando ella menciona casualmente que su nombre está en la lista, Ed se alarma. En la historia original del juego, Ed Rod Taylor ya había sido expulsado para este punto de la trama. Tomando rápidamente la lista, la revisa con ansiedad para descubrir contra quién deberá enfrentarse. Mientras tanto, comienza el duelo más esperado del evento, la pelea entre Taylor y la poderosa maga de estilo felino, Lucy Marcel. Deja la lista a un lado y se enfoca en el combate. A pesar de su situación actual, Ed todavía siente un fuerte vínculo con el personaje de Taylor, tras haber pasado incontables horas completando el juego a su lado. Aunque ahora ocupa el papel de un personaje secundario, Ed aún desea apoyar a Taylor. El presentador llama a Lucy al ring. Ed recuerda vívidamente este momento icónico del juego, Taylor tomando su espada por primera vez, bloqueando con habilidad los hechizos de Lucy y tomándola por sorpresa. En la historia original, Lucy usa magia intermedia de rayo, lo que la descalifica y le otorga a Taylor el honor de ser el primero en derrotarla. Ed se siente invadido por la nostalgia y espera con ansias ver esta escena repetirse. El árbitro da inicio al combate. Taylor avanza con su conocida determinación, intentando tomar la delantera atacando con sus puños. Pero Lucy lo lanza contra la pared con un solo rayo. A pesar de la fuerza abrumadora, Ed sabe que Taylor no se rendirá, tal como en la historia original. Aunque es un muchacho torpe y lleno de fracasos, nunca pierde la esperanza. Taylor toma su espada, se lanza hacia adelante y logra tomar desprevenida a Lucy, repitiendo la secuencia del juego. Pero entonces ocurre algo inesperado. En lugar de usar su hechizo de rayo intermedio como en la historia original, Lucy lanza un hechizo de bloqueo, deteniendo por completo el avance de Taylor. Luego utiliza magia de viento para lanzarlo aún más lejos, agotándolo totalmente. El presentador declara a Lucy como la ganadora del duelo. Ed queda en shock. Taylor debía ganar este combate, pero ahora Lucy lo ha derrotado. Aunque parece un cambio pequeño, Ed sabe que podría alterar por completo la historia original. Teme lo que pueda pasar a continuación. La multitud aplaude a Lucy mientras Taylor se retira del combate, derrotado y desanimado. Ed comienza a sentir pánico. Esto es un gran problema. Rápidamente se da cuenta de que la magia que Lucy usó no es común. Se trata de magia continua, un tipo de hechizo que solo se puede utilizar al hacer un contrato con un espíritu de alto nivel. En la historia original, Lucy no tenía ninguna relación con el espíritu guardián del bosque, Milda. Sin embargo, la visita inesperada de Lucy al campamento de Ed debió haber provocado accidentalmente la formación de ese contrato, haciendo que ahora sea mucho más poderosa de lo previsto. Ed se culpa a sí mismo. Este cambio en la historia es su responsabilidad y ahora todo está comenzando a salirse de control. Taylor, el héroe principal del juego, nunca debía perder este combate.
El anunciador llama entonces al siguiente combate, Ed Rod Taylor contra la princesa Fenya. La princesa, aún resentida con Ed, se prepara para vengarse en el duelo, pero Ed ni siquiera la mira. En lugar de eso, empuja a un lado y corre tras Taylor, quien ya está saliendo del salón, destrozado por su derrota. Ed sabe que esta derrota de Taylor es completamente culpa suya. En la historia original, su personaje ya había sido expulsado antes de que esta misión comenzara. Pero como Ed sigue presente, todo ha cambiado, y ahora la derrota de Taylor pone en riesgo la totalidad de la trama. Cuando alcanza a Taylor, Ed lo anima a no rendirse. Le dice que su derrota es solo un obstáculo y que es vital que continúe en la academia. El espíritu de protagonista de Taylor es esencial para que la historia avance. Sin él, todo se derrumbará. Ed hace lo posible por motivarlo, recordándole su fuerza y potencial. En el fondo, Ed también está protegiendo su propio futuro. Si Taylor se rinde, Ed enfrentará aún más dificultades para sobrevivir en este mundo. Taylor debe mantenerse fuerte, no solo por él mismo, sino por todo lo que Ed está intentando desesperadamente conservar. Por otro lado, la primera persona en reconocer la capacidad de juicio de la princesa Fenya fue el emperador Cloel. Algunos piensan que se trata de un don divino, pero no es así. Ella desarrolló esta habilidad por sí sola, después de soportar años de política sucia y conspiraciones dentro del Palacio Real. Esta habilidad se convirtió en su método de defensa, forjada tras años de navegar en el entorno traicionero de la familia imperial. Por eso, la princesa Fenya confía tanto en su juicio. Ha visto las duras verdades del mundo imperial a través del abismo que le dio forma a su resistencia y agudizó su percepción. Cada vez que quiere enfrentar o juzgar a alguien, debe mirarlo fijamente a los ojos para descubrir su verdadera naturaleza. Antes de que inicie el combate, Ed comenta casualmente a Fenya que no sea muy dura con él, a lo que ella responde con el mismo consejo. Mientras tanto, el público murmura comentarios crueles sobre Ed Rod Taylor. En la historia original del juego, Ed era conocido por intimidar a Taylor y luego actuar como si lo apoyara, lo que lo hacía parecer hipócrita. Su personaje humillaba a los estudiantes menores, y cuando eso no funcionaba, hacía trampa en los exámenes, lo que finalmente causaba su expulsión. El combate comienza. Fenya crea una esfera de agua y se la lanza a Ed, queriendo probar su reacción. Ella espera que él la esquive usando magia de fuego o de viento, pero Ed no se mueve ni se defiende. Simplemente se queda quieto y recibe el impacto. Fenya queda sorprendida. Entonces Ed declara con calma que ha perdido, dándole la victoria sin siquiera intentarlo. El público estalla en aplausos para la princesa Fenya, proclamándola ganadora mientras abuchean con fuerza a Ed. Gritan insultos, diciéndole que es incluso peor que Taylor. A pesar de eso, Ed se acerca tranquilamente a la princesa, le agradece por el combate y se retira del escenario sin decir más. Esto solo despierta más la curiosidad de Fenya. Comienza a preguntarse por qué actuó de esa manera, sospechando que nunca tuvo intención de competir en serio. Ed había decidido rendirse a propósito. No quería alterar el lugar que Fenya ocupa en la historia, ya que comprende lo crucial que es para el desarrollo de los acontecimientos. Rápidamente abandona la arena y empieza a buscar a Taylor. Para Ed, Taylor es el verdadero protagonista del relato, mucho más relevante que la princesa, y quiere asegurarse de que no pierda la motivación. Mientras busca, Ed se sorprende al ver que Fenya aparece repentinamente detrás de él, jadeando. Le llama la atención que esté sola, sin escolta. Fenya le grita exigiendo saber cuáles son sus verdaderas intenciones. Lo acusa de no tener ningún deseo de ganar el combate y de haber querido irse lo antes posible. Está claramente frustrada. Confiesa que está harta de todos en la academia, sus compañeros, los profesores, incluso los sirvientes. Se siente sobrepasada y confundida, sobre todo por el comportamiento de Ed. Al ver su estado, Ed se acerca con tranquilidad, le pone las manos sobre los hombros y le pide que se calme, guiándola a través de un ejercicio de respiración. Le dice que respire lento y profundo. Su serenidad la ayuda a centrarse y calmarse, aunque sea por un momento. Ya más tranquila, Fenya se da cuenta de cómo actuó y le pide disculpas a Ed por su comportamiento. Él nota que se ha relajado un poco y busca la forma de marcharse para seguir con su búsqueda de Taylor. Pero Fenya empieza a hablar de sus problemas y la tristeza que siente por vivir en el Palacio Real. Cuenta lo difícil que es lidiar con la política constante y las intrigas, todo lo cual ha afectado su bienestar. Aún después de abrir su corazón, Fenya sigue queriendo respuestas.
Le pregunta a Ed por qué molesta a Taylor. Se cuestiona si lo hace porque Taylor proviene de un entorno problemático y Ed quiere usar eso como excusa para ser rechazado por su propia familia. Ed sabe que hay algo de verdad en sus palabras, pero finge no entender. Evita darle una respuesta clara, sabiendo que aún no es el momento de revelar todo y temiendo alterar la historia aún más. Fenya se molesta de nuevo. Le exige saber por qué lo intimidaba antes y ahora lo apoya, incluso después de intentar que lo expulsaran. Ed sigue esquivando sus preguntas, dando respuestas vagas o sin relación. Eso la irrita aún más, pero al no tener pruebas para enfrentarlo, lo deja ir, aunque sigue desconfiando de él. Antes de salir, Ed se detiene y se vuelve hacia Fenya. Le dice que, aunque necesita estar atenta a la política complicada, también debe aprender a descansar. Le recuerda que la academia no es como el palacio, aquí no necesita cargar con todo el tiempo. Fenya se sorprende por el consejo. Le llama la atención que él entienda tan bien su lucha. Eso la deja intrigada, pues nadie antes había visto a través de ella de esa manera. Ed, consciente de que sus palabras podrían tener un efecto profundo, se marcha y continúa buscando a Taylor, esperando no haber llegado demasiado tarde. Finalmente, encuentra a Taylor sentado solo, sosteniendo su espada rota, con expresión triste y perdida. Justo cuando Ed se acerca, alguien se interpone. Es Ayla Triss, la heroína principal del juego. Ella le dice firmemente que no se acerque más ni moleste a Taylor, bloqueándole el paso para protegerlo. Ayla acusa a Ed de haber causado suficiente daño ya. Pero algo inesperado sucede. Taylor, pese a haberse derrotado, se levanta. Enfrenta a Ed con una mirada decidida y le pregunta por qué aún está en la academia. Ed se sorprende de que Taylor tenga la fuerza de seguir adelante. A pesar de la aplastante derrota, Taylor sigue mostrando su espíritu de lucha. Habiendo compartido tantas horas de juego junto a él, Ed sabe que la verdadera fortaleza de Taylor reside en no rendirse jamás, sin importar qué tan fuerte sea su oponente. También nota la influencia positiva de Ayla, amiga de la infancia de Taylor y su mayor apoyo, que siempre está allí para animarlo y levantarle el ánimo. Mientras Taylor le exige respuestas y quiere saber cuáles son las verdaderas intenciones de Ed, este simplemente elogia la habilidad con la espada que mostró durante el duelo. Reconoce el talento de Taylor con sinceridad, basado en su experiencia como jugador que luchó junto a él hasta el final del juego. Ed da media vuelta y le dice que solo vino a verlo, que no planea hacer nada. No tiene planes ocultos ni intenciones secretas. Aunque Taylor todavía puede desconfiar de él, Ed se siente aliviado. No porque la historia esté un poco desviada, sino porque el héroe que conoce también sigue firme. Mientras Ed se aleja, Taylor y Ayla lo miran con disgusto, pensando que está tratando de hacerse el interesante a pesar de todo lo que ha hecho. Justo cuando Ed se va, una explosión sacude el salón, provocada por un poderoso hechizo. Ed reconoce de inmediato la escena del juego. Es un evento clave durante el duelo legendario entre la hija dorada, Lortel, y Yannick Feylover. En la historia original, Taylor y los demás personajes principales debían presenciar este combate desde el salón, pero debido a los cambios en la trama, ahora Taylor y Ayla están afuera. Ed piensa que no es grave, ya que el combate sigue ocurriendo y podrían estar viéndolo desde fuera. Este duelo es crucial porque quien gane se convierte en el jefe final del primer acto del juego. La batalla entre Yannick y Lortel se intensifica. Lortel usa magia de hielo para contrarrestar al espíritu de fuego que Yannick invoca. Sin embargo, el poder del espíritu de fuego supera al hielo, derritiéndolo y golpeando a Lortel. Esto convierte a Yannick en la ganadora del combate. El público vitorea con entusiasmo, sorprendido de que una estudiante de segundo año haya triunfado. No obstante, Yannick ve que Lortel es llevada por los médicos. Se siente culpable al darse cuenta de que usó por accidente un hechizo de nivel intermedio, lo cual rompe las reglas. Por suerte para ella, nadie parece haber notado el error, pero queda marcada por lo que le hizo a su oponente. A diferencia del juego original, ahora Lucy derrota a Taylor y toda la misión concluye con Yannick como la única vencedora de último año, protegiendo el orgullo de los estudiantes antiguos. Al observar esto, Ed se da cuenta de que las cosas se complicarán aún más para Yannick, pero lo considera un alivio, ya que eso podría significar que dejará de molestarlo en su campamento. Ed decide que quiere evitar más involucrarse con los personajes principales, ya que enredarse con ellos solo le trae problemas. Pasan 2 semanas después de la misión de entrenamiento conjunto, y Ed se enfoca en fortalecerse.
Durante ese tiempo mejora notablemente sus estadísticas. Ahora puede estudiar y sobrevivir sin depender de ninguno de los personajes principales. Su físico, resistencia y otras habilidades se vuelven más sólidas, haciendo su cuerpo más resistente. Mientras se bañaba en el río, Ed se da cuenta de que Yannicka se le acerca sigilosamente. Avergonzado, le grita por invadir su privacidad. Más tarde, se sientan juntos cerca de la fogata. Yannicka le dice cuánto le gusta el campamento de Ed, describiéndolo como una base secreta perfecta para aventuras. Menciona que necesita su consejo sobre algo y le pide su opinión sincera. Intrigado, Ed le pregunta por qué vino a él en lugar de pedir ayuda a sus otros amigos. Yannicka le explica que, después de que él se fue del salón, su combate contra Lortel terminó con su victoria. Sin embargo, durante el duelo, usó accidentalmente un hechizo de nivel intermedio, que estaba prohibido, y lastimó a Lortel. Ahora se siente culpable y no puede dejar de pensar que exageró. No quiere consuelo de sus amigos, porque probablemente le dirían que hizo lo correcto. En cambio, desea una opinión honesta sobre si debería disculparse con Lortel. Ed le aconseja que haga lo que considere correcto y que se disculpe si siente que debe hacerlo. Aunque Yannicka es alegre, extrovertida y querida por todos como una amiga ideal, sentirse culpable o arrepentida no cambiará lo que ya ocurrió. La gente puede apoyarla, pero eso no borrará lo que pasó. Al escuchar la respuesta directa de Ed, Yannicka se siente feliz de que él no tome partido ciegamente. Nota cuánto ha cambiado Ed en comparación con el año anterior. Aunque es una chica risueña, también es observadora. Recuerda cómo, cuando Ed le pidió dinero una vez, no mostró la desesperación que tendría la mayoría. En cambio, su actitud parecía decirle que mantuviera su distancia. Yannicka encuentra a Ed fascinante y admite que le agrada mucho. Le dice que desearía que más personas fueran como él, pues se ha convertido en una fuente extraña pero reconfortante de apoyo. Al día siguiente, en la academia, Ed se mete en problemas cuando Lortel lo sigue sin parar, llamándolo constantemente a pesar de sus intentos por ignorarla. Él sabe perfectamente por qué ocurre esto. El juego, El espadachín fracasado de Sylvania, es considerado una obra maestra, pero solo unos pocos jugadores logran alcanzar su verdadero final. La mayoría experimenta finales trágicos al principio por malas decisiones o por no salvar a personajes clave, lo que lleva a que el protagonista sea asesinado o quebrado, provocando un final del juego. Lortel, en las primeras etapas del juego, es una heroína oculta con un rol especial. A diferencia de Fenia, quien es admirada abiertamente, Lortel es tratada como antagonista desde el inicio. Su verdadero valor solo se revela más adelante en la historia. Para evitar perder el control de la trama y tener un final desafortunado, Ed decide mantenerse alejado de los planes de Lortel. No quiere seguir su juego ni caer en sus manipulaciones, así que se mantiene precavido con cada decisión. A pesar de sus esfuerzos, Lortel se interpone en su camino, sonriendo con aparente inocencia, y le pide amablemente 2 horas para hablar con ella. Ed, visiblemente molesto, le pregunta hasta cuándo piensa seguirlo. Lortel bromea diciendo que no esperaba que él la ignorara tanto, fingiendo que su presencia no le molesta. Lortel, siendo la única hija del poderoso magnate Kelchen, no es una alumna común. Forma parte de la élite y está involucrada en la rivalidad política con la princesa Fenia por el control de la academia. Pero Ed no quiere involucrarse en sus juegos. Resuelto a no caer en su trampa, continúa su camino rápidamente, esperando que se canse. No obstante, Lortel sigue con palabras dulces y halagadoras, intentando ganarse su atención. Incluso le ofrece su ayuda para lo que necesite. Ed, sin impresionarse, le advierte que no prometa cosas que no piensa cumplir. Aún así, Lortel no se rinde. Se coloca otra vez frente a él, esta vez con aún más encanto, diciendo que lo respeta, a pesar de los rumores de que él es arrogante y egoísta. Para hacer su oferta más tentadora, saca 3 monedas de oro, equivalente a lo que gana un estudiante en un mes, y las coloca en su bolsillo como pago adelantado, con la esperanza de finalmente captar su atención. Su propuesta es que Ed se vuelva amigo de Yannicka. Con una sonrisa astuta, le dice que tener más personas de su lado siempre es útil. Ed la observa con atención y, con cierta curiosidad, le pregunta si la famosa hija dorada también compra sus relaciones. Impresionado por su clara comprensión del juego político, Ed nota que Lortel ya está planeando cómo controlar la academia. A pesar de ser de primer año, está reuniendo aliados para aumentar su poder, algo que Ed considera digno de respeto.
Le extiende la mano para estrecharla, reconociendo su ambición. Durante el apretón de manos, Ed le comparte una reflexión: para quienes siempre han sido ricos, incluso un momento breve de pobreza puede ser devastador. Pero para aquellos que viven desesperados, incluso una pequeña suma de dinero puede hacerlos abandonar su dignidad, traicionar a su familia o incluso venderse a sí mismos. Aprovecharse de personas desesperadas es algo demasiado común, pero él no está desesperado ni quiere dinero por tratos turbios. Luego de decir esto, Ed retira su mano, le devuelve las monedas, y se marcha, dejando a Lortel sorprendida y divertida por su ingenio. Ed siente frustración, sabiendo que aceptar el dinero le habría facilitado las cosas, pero no puede arriesgarse a alterar la historia. Lortel Kelchen no se siente ofendida por su rechazo directo. Ella entiende muy bien el equilibrio entre riesgos y recompensas. En el juego, es la estratega ideal, siempre lista para aprovechar cualquier oportunidad. Su personaje destaca por saber convertir cualquier situación a su favor. En otras palabras, Lortel está decidida a convertir a Yannicka Failover en una aliada para obtener ventajas políticas. Esa noche, Yannicka visita los aposentos de Lortel. Lortel la recibe con una sonrisa traviesa, bromeando con que no esperaba una visita. Es su primer encuentro desde su intenso combate. Yannicka se disculpa por haber usado un hechizo de nivel intermedio durante el ejercicio conjunto, reconociendo que rompió las reglas sin querer. Al notar que las heridas de Lortel aún son visibles, le muestra preocupación. Sin embargo, Lortel le resta importancia y le asegura que pronto sanará. Entonces, con una sonrisa astuta, Yannicka cambia el tema y le pregunta si su charla con Ed fue bien, añadiendo un poco de dramatismo. Lortel, tomada por sorpresa, intenta desviar la pregunta, diciendo que no entiende de qué habla. Yannicka, con una sonrisa pícara, revela que posee poderes espirituales, y aunque suele mantener a sus espíritus alejados de asuntos personales, ellos disfrutan escuchando conversaciones ajenas. Esta revelación deja a Lortel sin palabras por un momento. Aprovechando, Yannicka se acerca, afirma su posición como veterana, y critica la estrategia de Lortel de usar monedas de oro para ganar aliados. Le dice que la sinceridad y las conexiones verdaderas no pueden comprarse. Luego comenta que el modo en que Ed actuó fue mucho más genuino y sincero que las tácticas de Lortel. Yannicka se ríe, sintiéndose divertida consigo misma por haber ejercido su autoridad como alumna mayor. Piensa que tal vez se excedió un poco presumiendo. Piensa que tal vez se jactó un poco de más. Antes de marcharse de la habitación de Lortel, le pide disculpas una vez más por haberla herido durante el entrenamiento, mencionando que algún día será lo suficientemente fuerte como para invocar un espíritu de alto nivel como el de ella, aunque para eso todavía necesita seguir esforzándose. Al marcharse, Lortel reflexiona sobre Yannicka. Se da cuenta de que no es tan inocente como aparenta. Detrás de esa actitud alegre y amigable, hay una joven fuerte que usa su energía positiva para sobrevivir en un mundo complicado. Sin embargo, en ese momento, Lortel percibe algo distinto en ella, como si estuviera atravesando una situación difícil. De vuelta en su campamento, Ed está colgando su ropa cuando una fuerte ráfaga de viento la derriba por completo. La responsable es Bella, la sirvienta principal del dormitorio Othfus en Silvania, quien alguna vez lo expulsó del lugar. Al ver cómo vive ahora, comenta que es sorprendente, pero confiesa estar contenta de ver cambios positivos en él. Las criadas de Salón Othfus son famosas por su perfección en tareas como la cocina y la limpieza. Ed no puede evitar mirar la canasta que Bella lleva, llena de ingredientes finos recogidos del bosque. Sorprendido por su presencia en su campamento, Bella le dice que no sea tan tímido y que puede pedirle lo que necesite. Aprovechando la oportunidad, Ed le pide la canasta. Sabe que le servirá para mejorar sus habilidades de creación de medicamentos, comida y otros objetos útiles. Viendo la ocasión de llevarse bien con la sirvienta, Ed usa los ingredientes para fabricar herramientas y platillos nuevos. Al atardecer, se sienta a disfrutar de su trabajo, incluso divirtiéndose un poco. Pero la calma no dura mucho. De repente, alguien cae del cielo y destruye toda su tienda, casi matándolo con el impacto. Es Lucy. Al ver su campamento hecho pedazos, Ed se enfurece. Le grita a Lucy que casi lo mata, y le exige una explicación. Ella confiesa que Bella se enojó con ella esa mañana por faltar a clases, y en su desesperación decidió teletransportarse al único lugar que consideraba seguro, el campamento de Ed, causando el desastre sin querer. Sin mostrar culpa alguna, Lucy se queja de que tiene hambre y le pregunta si tiene carne seca.
Furioso, Ed le da un golpe en la cabeza y le grita por haber provocado tanto caos. Se sorprende cuando la maga más poderosa no se defiende con un hechizo de protección. Lucy se queja de dolor y explica que se ha quedado sin magia, lo que le da a Ed la oportunidad perfecta. Decide darle una lección por arruinar su campamento y por ausentarse de sus clases. En la biblioteca, Ed busca un libro que le ayude a aprender cómo construir una casa más resistente con madera real. Se enfoca en entender los materiales necesarios, planear la estructura y dominar técnicas como lijar madera y terminar un techo. Mientras hojea las páginas, nota que ya casi es hora de cierre. Al estar guardando los libros, una chica se le acerca con un comentario amigable sobre su dedicación al estudio. Pensando que es una aprendiz de bibliotecaria, Ed se disculpa por haberse quedado tarde. La chica, con una sonrisa cálida, le asegura que no hay problema. Dice que ver a alguien estudiar con tanta seriedad la motiva a esforzarse más. Ella se presenta como Elka Islan, una estudiante de primer año en la Facultad de Magia. Pero cuando Ed le dice su nombre, ella se queda paralizada por un momento, sorprendida. Ed no se sorprende, ya está acostumbrado a esas reacciones debido a la mala reputación de su personaje. Elka se recupera rápidamente y comenta que parece muy distinto a lo que dicen los rumores. Está especialmente impresionada de que haya logrado leer y comprender libros complejos sobre magia elemental tan rápido. Antes de irse, Elka le dice que lo apoyará y le desea un viaje seguro de regreso, ya que debe volver a su dormitorio para ordenar, dejando a Ed levemente animado por sus amables palabras. De pronto, un estruendo sacude el suelo de la biblioteca, haciendo que los libros caigan de los estantes y se desplomen sobre Ed y Elka, creando un caos total. Así comienza el capítulo final del primer episodio del juego. En el campus, los estudiantes corren hacia un campamento temporal dirigido por el protagonista, Taylor. Entre ellos, Ayla, al notar el desastre, recuerda un fragmento de un libro espiritual que leyó. Hablaba de un ritual de invocación para Glaskin, el espíritu oscuro de más alto rango. Fenia escucha atentamente mientras Ayla explica que solo alguien con un lazo muy fuerte con los espíritus podría invocar a Glaskin y que esa persona es Janica Feylover. Según la historia, Janica, ahora la jefa final del Acto 1, ha perdido el control del espíritu oscuro, permitiendo que éste la domine por completo. Fenia, comprendiendo la gravedad de la situación, se da cuenta de que las barreras que protegen el campamento temporal solo resistirán un tiempo limitado. Taylor interviene y urge a todos a dirigirse al centro estudiantil inmediatamente. Explica que si Glaskin se manifiesta completamente, las probabilidades de víctimas serán muy altas y deben actuar rápido para asegurar la seguridad de todos. El capitán de la Guardia Real tranquiliza a los estudiantes, diciendo que pronto los profesores y magos expertos se darán cuenta de la situación e intervendrán. Sin embargo, Elvira Aniston, una miembro destacada de la Facultad de Alquimia, exige actuar de inmediato desde adentro. Advierte que el poder del espíritu oscuro es demasiado peligroso como para esperar ayuda, especialmente porque el director Obel está fuera de la ciudad. Elvira llama entonces a voluntarios para enfrentar la amenaza directamente. Clevius, un estudiante del departamento de combate y otro personaje importante, se niega rápidamente. Está claramente asustado por el inmenso poder del espíritu oscuro. Explica que aunque espíritus de nivel intermedio protegen el edificio donde se encuentra Janica, también hay dos espíritus de alto rango dentro, Tarkin y Belfebor. Asegura que entrar allí es un suicidio y se opone firmemente. Lortel se muestra cada vez más confundida, preguntándose cómo Janica, siendo solo una estudiante, logró invocar tantos espíritus, incluido Glaskin. Ayla, con su conocimiento sobre espíritus oscuros, aclara que estos seres son enemigos naturales de los invocadores de espíritus. Su enorme poder a menudo excede el control incluso de hechiceros expertos. Esto probablemente explica por qué Janica no pudo manejarlos, quedando expuesta y dominada. Los espíritus ahora en control están usando las habilidades de Janica para completar la invocación de Glaskin con la ayuda de Tarkin y Belfebor, espíritus cuya obediencia es un misterio. Mientras todos debaten sobre qué hacer, Jix se levanta y recuerda al grupo la importancia de decidir rápidamente. Sugiere que solo la princesa Fenia puede idear una estrategia adecuada. Todas las miradas se dirigen a Fenia, esperando su decisión. Reflexionando sobre lo que Ed le dijo sobre la carga que lleva y la importancia de tener claridad mental, Fenia se toma un momento para pensar. Finalmente, anuncia su plan. Solo los mejores estudiantes de cada año y los guardias reales participarán en la misión.
Les ordena prepararse en 1 hora para ingresar al edificio, liberar a Yannicka y detener la invocación del espíritu oscuro supremo, Glaskin, antes de que cause más destrucción. La princesa Fenia motiva a todos a fortalecer su voluntad, prometiendo asumir toda la responsabilidad por la misión. Justo entonces, un estudiante corre hacia ella, jadeando y visiblemente alterado. Le informa que los residentes del área docente no podrán ayudar, ya que están defendiendo el Salón Audrey para proteger los archivos de pociones de los ataques. Al darse cuenta de que tienen pocos miembros, Fenia pregunta si hay otros estudiantes disponibles. De repente, otra alumna, una chica asustada, corre hacia la princesa temblando, e informa de una emergencia en la biblioteca. Revela que Elka, la aprendiz de bibliotecaria, y un estudiante de 2º año están atrapados allí. Al escuchar el nombre de Elka, Jix reacciona de inmediato, agarrando a la chica por los hombros. Le exige confirmar si Elka sigue dentro. Cuando la chica asiente, Jix entra en pánico, afirmando que debe salvar a su mejor amiga de inmediato porque Elka no tiene cómo defenderse. Fenia interviene rápidamente y le ordena a Jix que se calme. Le recuerda que detener a Yannicka y a los espíritus oscuros es la prioridad. Aún así, trata de tranquilizarlo asegurándole que Elka podría estar bien, ya que un estudiante de 2º año está con ella. Sin embargo, Jix cuestiona si pueden confiar en ese desconocido para protegerla. Fenia le pregunta a la chica si sabe quién es el otro estudiante en la biblioteca. La joven, paralizada por el miedo, duda en responder. Jix pierde la paciencia y le exige una respuesta. Finalmente, con voz temblorosa, la chica confiesa que el estudiante de 2º año es Ed Rod Taylor. Su respuesta deja a todos en estado de shock. La chica rompe en llanto y se disculpa por haber abandonado la biblioteca, explicando que dejó a Elka encargada porque la presencia de Ed la incomodaba. Jix estalla de furia y se niega a dejar a Elka con Ed, cuya mala fama lo precede. Su preocupación por su amiga aumenta la tensión en la sala. Fenia le sugiere con tranquilidad que confíe en Ed por una vez, dejando a todos sorprendidos por su inesperado consejo. Pero Jix no se lo toma a la ligera. Impulsado por su ira, salta por los aires y atraviesa a varios espíritus oscuros con su espada, corriendo hacia la biblioteca mientras grita el nombre de Ed, decidido a encontrarlo y castigarlo si ha hecho algo a Elka. La historia de Jix es diferente a la de los demás. Creció vagando por las frías praderas del norte, separado de su familia desde niño y sin recuerdos de ellos. Vivió como un salvaje, alimentándose de restos y cazando ciervos para vender su carne. Las personas lo temían por venir de una tierra dura y caótica donde solo los fuertes sobrevivían. Su vida cambió cuando conoció a Elka, su primera amiga verdadera. Su familia lo trató con bondad y lo ayudó a abandonar sus costumbres salvajes. Para Jix, Elka lo es todo, y haría lo que fuera por protegerla. Cuando llega a la biblioteca, Jix atraviesa a los espíritus oscuros, rompe la puerta y grita el nombre de Ed. Solo ha oído cosas malas sobre él, relacionadas con trampas y acoso. Dentro, encuentra a Ed recostado contra una pared, cubierto de sangre y demasiado débil para moverse. Jix lo agarra y le exige saber dónde está Elka. Ed, agotado, simplemente señala una dirección. Jix lo aparta y corre a buscarla. Al llegar, ve a Elka dormida, a salvo sobre una estantería. Se siente aliviado, pero nota que está protegida por barricadas hechas con libros. Se pregunta quién las colocó. Luego ve un abrigo ensangrentado cubriéndola y una tabla con instrucciones escritas. Al darse cuenta de que la sangre no es de Elka, entiende que Ed la protegió, luchó contra los espíritus y la defendió a pesar de sus heridas. Momentos antes, Ed usó su fuerza adquirida por entrenamiento para mover las pesadas estanterías y colocar a Elka dentro de una barricada, asegurándose de escribir instrucciones cerca. Desde la ventana, notó el círculo de invocación, pero decidió no intervenir en la historia principal. Reflexiona sobre el vínculo de Yannicka con los espíritus y se pregunta cómo cayó en la oscuridad, logrando controlar espíritus materializados, algo que él considera imposible para sí mismo. Cuando los espíritus se acercaron a Elka, Ed los enfrentó directamente. Al vencerlos, notó que sus estadísticas mejoraron un poco y desbloqueó algunas habilidades de conexión espiritual, lo que lo dejó intrigado sobre su potencial. Jix, cargando a Elka, le pregunta a Ed qué ocurrió. Ed responde con calma que solo estaba entrenando. Jix se ríe ante la respuesta y le agradece por salvar a Elka, prometiendo devolverle el favor algún día. Ed reconoce a Jix como el aliado más confiable de Taylor en el juego.
Sabiendo que Jix es clave en la historia, Ed le sugiere unirse a Taylor para restaurar el orden. Jix se sorprende de que Ed hable bien de Taylor, ya que apenas se conocen. Pero Ed tiene un motivo: necesita que Taylor desbloquee su elemento de corte, esencial para derrotar al espíritu de alto rango, Tarkin, con la ayuda de Jix. Al igual que en la historia original del juego, Jix agradece el consejo y se marcha, permitiendo a Ed descansar al fin. Mientras se sienta a relajarse, Ed nota algo extraño. Jix y Taylor aún no son amigos. Recuerda que, en la historia original, su amistad surge después de un duelo donde Taylor corta la magia de Jix y desbloquea su elemento. Ese evento debía ocurrir antes del final del primer acto, pero ahora todo está sucediendo antes de tiempo. Sin esa amistad, Taylor no ha aprendido el elemento necesario para vencer a Tarkin. Ed se da cuenta de que la historia está cambiando. De vuelta en el campamento, Jix regresa con Elka y se disculpa por la demora. El equipo le dice que ya lo intentaron, pero fallaron al invadir. El capitán, varios soldados y algunos estudiantes están heridos y tuvieron que retirarse. Ahora no tienen fuerzas para enfrentar a Tarkin nuevamente. Ed llega al campamento, sorprendiendo a todos. Al ver la situación, comprende que el ritual para invocar a Glaskin está casi completo. Si no actúan pronto, todo será destruido. Aunque intervenir cambiará la historia, Ed no tiene opción si quiere salvar el mundo del juego. Toma el mando, forma dos equipos y decide liderar uno. Desde ese momento, Ed elige involucrarse directamente en la historia para detener el desastre. Al verlo, todos quedan atónitos. Clevius se ríe burlonamente del plan de Ed, creyendo que es una broma. Pero Jix lo interrumpe y pide a todos que escuchen a Ed. Él explica la situación: para llegar a Yannica, deben distraer a Tarkin, el espíritu de fuego, y enfrentarse a Belfebor, el espíritu de oscuridad que la controla. Tarkin está protegido por una coraza resistente, lo que explica por qué no pudieron dañarlo en el primer intento. Ed propone dividirse en dos grupos: uno atraerá a Tarkin y el otro buscará a Yannica directamente. Lortel se opone, diciendo que no están preparados para enfrentar un espíritu tan poderoso. Recuerda que la primera vez solo escaparon por suerte. Ed admite que es un riesgo enorme, pero insiste en que no hay otra opción. Si logran derrotar a Yannica, Tarkin perderá su poder. El grupo decide quién estará en el equipo de señuelo. Taylor se ofrece voluntario, pero Ed lo detiene y lo asigna al grupo de combate. En cambio, él mismo se une al equipo de distracción junto a Lortel y Clevius, lo que pone nerviosos a ambos. Mientras discuten con Ed, la princesa Fenia interviene. Aunque admite que aún no confía del todo en él, aprueba su plan y divide al grupo. El ambiente estaba tenso, todos se sentían asustados y nerviosos. Mientras Lortel y Clevius discutían con Ed, la princesa Fenia intervino. Aunque confesó que no confiaba del todo en Ed, aceptó su estrategia. Entonces, dividió al grupo: Taylor, Elvira, Jix y ella irían a detener a Yannica, mientras que Ed, Lortel y Clevius se encargarían de distraer a Tarkin. Antes de que partieran, Fenia les dio una última orden: pase lo que pase, no mueran. Cuando el equipo de Ed llegó al pasillo del salón Neil, vieron a Tarkin, el espíritu de fuego, esperando con una presencia amenazante. Ed recordó a los demás que debían seguir el plan. Clevius, temblando de miedo, vaciló, pero Ed lo animó a mantener la calma. Clevius se repitió que su única misión era distraer a Tarkin, mientras el otro grupo se encargaba del resto. Reuniendo valor, atacó al espíritu, logrando captar su atención. Al sentirse aliviado, se volteó para preguntar qué seguía, pero se dio cuenta de que estaba completamente solo. Al comprender que lo habían dejado atrás, entró en pánico al ver a Tarkin persiguiéndolo. Corriendo lo más rápido que podía, gritaba con rabia, culpando a Ed y a la situación. Desde la distancia, Ed observaba a Clevius siendo perseguido, y con serenidad le pidió a Lortel que se concentrara en su parte, asegurándole que Clevius estaba cumpliendo su rol. Lortel, en tono de broma, sugirió que podían sacrificarlo, pero Ed rechazó la idea rotundamente, diciendo que no pensaba permitir que nadie saliera herido. Conocía bien a Clevius porque sabía cómo se desarrollaba la historia. Aunque Clevius parecía asustado e inseguro, Ed estaba convencido de que tenía una fuerza oculta. Con Tarkin distraído, le asignó a Lortel la tarea más importante: encargarse del espíritu. Lortel se situó frente al salón, enfocada en abrir una ruta de entrada para el otro grupo y lanzar un ataque clave contra Tarkin. Mientras se preparaba, pensaba en Ed. A pesar de su mala fama, le parecía sorprendentemente admirable.
Se recordó a sí misma que no debía juzgar a alguien solo por los rumores. Usó su magia para abrir un enorme agujero en la pared del salón, creando un acceso hacia donde estaba Janica. Su poderosa acción dejó perpleja a la princesa Fenia y a los demás. Ed había notado el poder oculto del Hortel tiempo atrás y pensó que esta era la ocasión ideal para aprovecharlo. Ella se sintió agradecida por la confianza que él depositó en ella. Con la ruta despejada, Lortel se volvió para enfrentar a Tarkin. Mientras tanto, Clevius corría hacia ellos, gritando y disculpándose por haber sentido miedo antes. Pedía ayuda mientras Tarkin lo seguía de cerca. En el pasado, Ed se dio cuenta de que la coraza mágica de Tarkin bloqueaba todos los ataques y necesitaban algo lo bastante poderoso para romperla. Conociendo bien la trama, Ed tomó una bolsa y subió al techo del salón. Lortel protegió a Clevius y a sí misma levantando una gran muralla de hielo que bloqueó el ataque de fuego. En la azotea, Ed encontró a Lucy dormida. Ella no debía estar en ese evento, pero como la historia había cambiado, decidió incluirla. Le lanzó un trozo de cecina a la boca para despertarla y luego, al verla despierta, la arrojó hacia Tarkin mientras gritaba a los demás que se agacharan. Lucy, sorprendida y protestando por la rudeza de Ed, desató su habilidad de alto nivel, Castigo Divino, rompiendo la barrera de protección de Tarkin. Ahora que el espíritu estaba vulnerable, Ed vio su oportunidad. Con toda su fuerza, se lanzó hacia Tarkin para asestarle el golpe final. Janica, durante toda su vida, había sido considerada un símbolo de esperanza. Sus padres, amigos y maestros siempre estaban orgullosos de ella, cargándola de grandes expectativas. Pero para ella, eso solo era un peso que llevaba desde niña. Al recordar todo esto, sentía como si esas memorias se quebraran en 1000 pedazos. Entonces, la pared del salón explotó. El equipo de contención entró corriendo para rescatarla, pero en lugar de mostrar alivio, Janica los recibió con una sonrisa inquietante. Belphegor, el espíritu oscuro, había tomado el control total de su cuerpo. Afuera, Ed trataba de mantener la calma. Sabía que el capítulo final terminaría antes del amanecer. Buscó con la vista a Lucy, preocupado por ella después del esfuerzo anterior. Lortel le informó que estaba rodando cerca tras destruir la barrera de Tarkin. Añadió que había estado lanzando lanzas de hielo, pero Tarkin seguía en pie. Ed comprendió que solo había una forma de acabar con esto, atacar directamente la garganta del espíritu. Sin embargo, Lucy ya no tenía energía, y Clevius, aún perseguido, estaba demasiado alterado para hacer un buen ataque. Ed sabía lo que debía hacer. Se volvió hacia Lortel y le dijo que confiaba su vida a ella para inmovilizar a Tarkin. Lortel, siempre escéptica, comentó que era una apuesta arriesgada, pero Ed solo sonrió y dijo que era una inversión para eliminar a la bestia por ella. Eso captó la atención de Lortel, ya que los monstruos eran su especialidad. Sonriendo, comentó que Ed era mucho más genial que la princesa, que siempre actuaba como una reina. Motivada, Lortel comenzó a colocar trampas de hielo. Justo cuando Ed se lanzó hacia Tarkin, apareció un enorme espíritu oscuro sobre el techo del edificio, el brazo derecho de Glaskin, empeorando todo. Ed supuso que el grupo de Taylor ya debía estar en la fase final de su combate, pero no podía distraerse. Confiaba en que Lortel no fallaría pese al caos. Cuando Tarkin estaba por lanzar una llamarada directa a Ed, Lortel ejecutó su trampa con precisión, bloqueando el ataque y dándole una apertura. Ed se deslizó, canalizó su magia de viento y cortó la garganta de Tarkin. La bestia de fuego finalmente cayó. Cuando el polvo se asentó, Ed revisó sus estadísticas y sonrió. Su nivel de magia espiritual había subido notablemente y desbloqueó un contrato espiritual, algo que nunca pensó lograr. Miró a un lado y vio a Taylor, quien cortaba al espíritu del brazo derecho de Glaskin como si no fuera gran cosa. Al observarlo en acción, Ed no pudo evitar sentirse impresionado. Taylor realmente estaba cumpliendo su rol de protagonista. Con Tarkin vencido y Janica liberada del dominio del Belphegor, el grupo por fin tuvo un respiro. Lo habían logrado. El peligro había pasado. Lortel se rió, comentando que había conocido a muchos que decían arriesgarlo todo, pero la mayoría eran cobardes. Le divertía que, a pesar de haber vivido una situación de vida o muerte, Ed no mostrara muchas emociones. Con una sonrisa astuta, le estrechó la mano y le deslizó 3 monedas de oro en la palma como muestra de gratitud. Antes de que Ed pudiera asimilar ese momento, llegó Taylor.
Su cabello se había vuelto blanco por el inmenso poder que usó al derrotar al brazo derecho de Glaskin, y en su mirada había un rastro de resentimiento al observar a Ed. Aún así, Ed no pudo evitar admirar lo increíble que se veía Taylor en su forma de espadachín, encarnando perfectamente el rol del protagonista del juego. Aunque Ed tenía sus propios motivos para resentir a Taylor, la escena era indudablemente impresionante. Para sorpresa de Ed, Taylor hizo una profunda reverencia y le agradeció sinceramente por haber salvado la academia, diciendo que le debía una gran deuda. Su gratitud era auténtica. Sin embargo, Clevius, aún alterado, interrumpió entre sollozos, gritando que nadie debería confiar en alguien como Ed. Su arrebato fue silenciado rápidamente por los demás, dejándolo refunfuñando en el fondo. Finalmente, la princesa Fenia se acercó. Con su habitual elegancia, agradece sinceramente a Ed, reconociendo cuanto ha hecho por todos ellos. La princesa le ofrece unirse al consejo estudiantil por sus actos heroicos, pero Ed rechaza con amabilidad, atribuyendo el mérito al equipo. Elvira lo molesta de forma juguetona, como siempre, mientras Jix interviene exigiendo que muestre respeto. Ed no puede evitar sonreír al ver cómo interactúa el grupo. Ver a todos los personajes clave juntos le genera una calidez interior. Aunque ha evitado relacionarse demasiado con los protagonistas para no alterar la historia principal, siente una silenciosa satisfacción al verlos crecer y fortalecer sus lazos. Cada personaje sigue su propio camino. Taylor se vuelve más fuerte tras cada desafío. Ayla se hace más firme a su lado. Fenia acepta su papel como líder y madura hacia la adultez, y los demás también cumplen sus roles para lograr un éxito en conjunto. Ed se aleja del grupo y se dirige al salón para ver cómo está Yannick. Aunque percibe que la trama ha cambiado ligeramente, sabe que su deber es guiar a los protagonistas desde las sombras, asegurándose de que cada uno brille a su manera. Encuentra a Yannick golpeada y escondida dentro de un cofre en el salón destruido. Cuando Ed pregunta por qué Yannick se volvió incontrolable, Lortel comparte su teoría. Explica que al visitar la habitación de Yannick, encontró las paredes cubiertas con cartas, notas y montones de regalos de personas fuera de la academia, principalmente familiares y amigos con grandes expectativas sobre su éxito. Lortel cree que esa presión tan intensa hizo que Yannick se volviera obsesiva y vulnerable, obligándola a agradecer a todos de forma compulsiva. El espíritu oscuro Belfebor aprovechó esa oscuridad interna para convertirla en una maga espiritual descontrolada y convocar a Glaskin. Ed se pregunta por qué el acto final ocurre tan temprano. Se da cuenta de que durante el entrenamiento de combate conjunto, Taylor debía vencer a Lucy y ganar notoriedad, pero al perder, la historia se altera. El público se vuelve fan de Yannick, la única veterana que venció a un estudiante de primer año, lo que la pone bajo una enorme presión para mantener ese nivel. Ed observa que, aunque tanto Lucy como Yannick hacen pactos con espíritus, Lucy pasa más tiempo en el bosque, fortaleciendo su vínculo de forma natural. Yannick, en cambio, carece de esa conexión, y Ed se culpa por haber estado en el bosque y cambiar la historia del juego. Yannick le confiesa a Ed que se siente olvidada entre tanto caos, lo cual le duele. Admite que, tras causar tanto alboroto en un escenario tan importante, pensó que alguien iría a buscarla, pero nadie lo hizo. Ed la consuela, haciéndola reír un poco. Yannick dice que no esperaba que él la encontrara tan rápido, y solo quiere quedarse escondida un poco más, ya que está al borde de romper en llanto. Esto hace que Ed también se emocione. Recuerda cuando Milda, el lobo espiritual, le dijo que un día debía salvar a Yannick, y ahora entiende que este era el momento al que se refería. Mientras todos presionan a Yannick, Ed se mantiene distante, lo que hace que ella sienta que puede confiar en él. Por toda esa presión, Yannick comete un error al intentar formar un pacto con un espíritu de alto rango. Acelera el ritual de invocación y termina siendo poseída por el espíritu oscuro, provocando la destrucción del edificio de la facultad. Estudia magia cada noche e intenta agradar a todos los que la apoyan. Pero aunque por fuera parece cumplir con las expectativas, por dentro está sufriendo. Verla esforzarse tanto y aún así fallar le resulta a Ed algo triste pero a la vez hermoso. Le dice a Yannick que ha trabajado muy duro y la reconforta con esas palabras. Afuera, los personajes principales están siendo elogiados, pero el salón permanece oscuro y silencioso. Al escuchar las palabras amables de Ed, Yannick comienza a llorar. Para sorpresa de Ed, todos los espíritus amigos de Yannick aparecen en el salón para apoyarla. Por primera vez, Ed puede ver a los espíritus.
Aunque ha presenciado esa parte de la historia muchas veces, nunca los había visto antes. Ahora siente que realmente está viendo el final del primer acto, mientras que Yannicka ya no puede contener sus lágrimas.